Ahí va. Para que después puedan acceder y demás, ya que hoy no están todos, eh, va a quedar disponible siempre en la plataforma. Bueno, Sofi también me dijo, me pidió que les avise que hoy llega un poquitín más tarde, así que vamos a iniciar la clase. Ella se va a sumar en la segunda mitad, así que nada, vamos a arrancar un poco. En realidad quería saber cómo vienen con el tema de las entrevistas, si pudieron finalmente avanzar la semana pasada, o sea, en terminar de hacer las entrevistas que estaban pendientes o la tarea de desgrabación, categorización. ¿Cómo les fue con eso? ¿Por dónde andan más bien? No quiero ser denso, parece que soy el Te primero estaba que por habla. decir, ¿sabés qué te estaba Ah, por decir? ¿Le gracias. decís vos o le digo yo? Habla vos que yo, si no que quedo medio denso. No, nosotros sí, por suerte pudimos hacer todas las que faltaban y ya las dejé como todas juntas al mismo archivo y ya empezamos a categorizar. Yo que tenía un poco más de tiempo que ella, ya terminé de categorizar por lo menos el primer intento, porque eso después hay que ir comparando y corrigiéndolo con las otras entrevistas. Pero por suerte ya están todas grabadas, solo lo quería terminar más rápido. Pero bien, Bárbaro, por suerte bien. genial. ¿Y el proceso de categorización, qué tal te resultó hasta ahora? Bueno, yo lo había hecho en sociología y por lo que aprendí en sociología es que le dije a Miguel que la primera que lo hacía era hacelo lo primero que te salga, digamos, entre comillas, que es mejor porque después vas revisando y sacando. Porque la única manera de darte cuenta cómo categorizar es ir haciéndolo más lluvia de ideas y después estar más como un mapita de lo que tenés y vas sacando y agrupando las que son iguales. Pero le dije que no te marees mucho, que es más hacerlo. Pero Bien. sí, es difícil. Sí, es que en realidad es esto, es leer muy a conciencia la entrevista, digamos, tratando de sacar, bueno, el meollo. Algunos casos van a ser más difíciles, como leíamos alguna desgrabación del grupo que trabajaba los estilos de enseñanza, porque capaz los entrevistados tienden a mezclar muchos temas en una misma respuesta, etcétera, y ahí se vuelve como un poco más tediosa la categorización. Pero en sí es eso, es sentarse a hacerlo, tratar de ver, bueno, cuál es la idea clave que me está queriendo transmitir el entrevistado o la entrevistada en cada fragmento, y bueno, y a veces eso, mandarte y después volver sobre esa primer categorización y así ir y venir, es bastante artesanal, no queda otra. Y Eh, en el caso que algo con lo que nos encontramos es que en todas las entrevistas aparece esto de la semana de la ESI, que es muy común en las instituciones educativas tratar como una semana ponerse todos de acuerdo a trabajar la ESI. Y todos lo nombran en algún momento de la entrevista, o sea, es algo que aparece muy repetido, pero como que cada uno de los que fueron hablando de esa semana le ponían como diferentes significados encima. O sea, a algunos les gustaba, a otros no. ¿Cómo hacemos como esa categorización de eso? Porque la semana de la ESI, más que una categoría, parece más un evento, pero a su vez está como cargada de sentido para cada uno. ¿Cómo podemos hacer no, y puede ese ser cruce? una categoría, aunque Mm, o sea, después uno puede ir puliendo el nombre que le pone a esa categoría, sentidos asociados a la semana de la ESI o o sea, le puede poner como distintos nombrecitos que sean más claro. representativos de esa diversidad de significados que los docentes atribuyen a esa semana, pero sí, se transforma en una categoría que después y el ejercicio que vamos a terminar haciendo en el coloquio final es, bueno, dentro de esas categorías uno tiene un montón de posicionamientos, a favor, en contra de la semana, indistinto, como que esos matices no los tienes que perder de vista tampoco. Por eso las dos columnas, ¿no? En la primer columna tal vez uno puede ir viendo más esos matices porque son más descriptivas esas categorías que uno pone, bien cerquita al material empírico, a lo que dicen los entrevistados, mientras que tal vez la última columna te permite hacer un poquito más de abstracción con categorías Mm. un poco más generales que incluyen esa diversidad en su interior.
Después cuando uno hace el análisis a través del escrito, que es lo que capaz uno lee en un artículo, toma esa categoría más general de la última columna y trata de plantear, bueno, los matices que se observan en las distintas entrevistas en relación a esa categoría general, ¿no? Pero claramente puede ser una categoría general que después toma distintas formas en cada uno de los enfoques que le dan los entrevistados, y que a su vez después esa categoría va a tributar en algún punto a alguno de tus objetivos específicos, ¿entiendes? Y a responder tu pregunta de investigación general, ¿no? Entonces todo eso tiene que, si no colabora con esa pregunta de investigación que vos tenías, entonces o tenés que repensar tu pregunta de investigación, o tal vez no era, es un eje que no era importante y que salió en la entrevista, pero no era importante, cosa que, por lo que decías vos, no sería el caso, ¿no? Claro, claro. Pero sí, es una categoría en sí misma. La pueden después nombrar de muchas formas, pero claramente si salen todas las entrevistas es porque hay algo ahí que resulta importante. Eso es bien interesante y tienen que tratar de tenerlo en cuenta todos los grupos. La repetición, que hay veces que hay cosas que aunque salgan pocas veces son significativas porque te traen esa... nada, te enriquecen esta diversidad de puntos de vista, pero si hay algo en particular que sale mucho, por ejemplo, como el trabajo, las materias con trabajo de campo que veíamos la semana pasada en el trabajo de Karina y Macarena y demás. Esa idea ellas no la tenían en un principio cuando hicieron el diseño de la investigación, pero todas las entrevistas los estudiantes traían esa idea, las materias con trabajo de campo, trabajo de campo, trabajo de campo. Bueno, ahí tenés claramente algo que tenés que prestar atención y que se transforma en algo relevante porque muchas entrevistas lo nombran, lo traen sobre la mesa. Entonces ahí eso siempre tenemos que estar atentos porque van dándonos indicios de que, aunque no lo hubiésemos tenido en nuestra mente en un principio, es claramente algo que resulta relevante y que el campo nos está queriendo decir. Entonces ahí es un trabajo importante ir detectando esas recurrencias que hay en el relato de los actores. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Miguel. ¿Sí? ¿Algún otro grupo que quiera contar por dónde va, cómo viene? ¿Alguien que esté atrasado, algún grupo que esté atrasado, que esté desorientado, que no sepa cómo avanzar? No. Bueno, para que sepan y aprovechando estos primeros minutos también que les va a servir a ustedes, no sé si hacerlo al principio o al final cuando venga Sofi, pero a partir de hoy ya van a tener disponibles en la plataforma las consignas del segundo parcial, que ya las tengo cargadas, ahora las pongo visibles. Y bueno, tal vez al final de la clase les mostramos un poco, una vez que veamos que hoy vamos a trabajar principalmente con todo lo que son las lógicas de construcción de conocimiento cuantitativas. Entonces, cuando terminamos de ver esto, van a poder tener una idea más clara de todo lo que, como que vamos a haber terminado los ejes centrales de lo que va a entrar en el próximo parcial, y ahí vemos las consignas para que vean hasta dónde llega lo que van a tener que ir avanzando en estas próximas 2 semanas que tienen antes de la entrega. Así que bueno, nada, avisarles eso y cuando más o menos hacia el final de la clase les contamos, las leemos juntos y juntas. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta?
en relación a lo que tenían que hacer en la semana, a lo que viene por delante, que no sea el parcial que lo vamos a ver en un rato. Mi pregunta es si nosotros el tema de la construcción de encuestas es algo que ya lo teníamos que tener terminado o es algo que lo vamos a ir delineando a partir de la clase de hoy. A partir de hoy. Justo hoy Perfecto. iba a contarles. La estructura de la clase de hoy va a ser la siguiente, ¿sí? Vamos a arrancar con una primera presentación de, bueno, lo que serían la producción de conocimiento desde lógicas cuantitativas, algunas características de eso, etcétera. Vamos a ver las características que tiene la encuesta, en qué se diferencia de la entrevista. Ustedes tenían algunos textos para leer hoy. Son un poquitito todo lo que es métodos cuantitativos, los textos suelen ser un poquito más engorrosos, porque bueno, traen conceptos como variable, bueno, distintas ideas que justamente en vistas de la cuantificación que se proponen estos métodos, digamos, que nos resultan un poco más ajenos, ¿sí? Incluso conceptos que provienen más del campo de la estadística y demás. Pero la idea es que lo podamos desentrañar para que lo entendamos bien concretamente en una investigación concreta que es la que ustedes ya están realizando, ¿sí? Y eso se va a traducir en un instrumento que vamos a diseñar dentro de los múltiples que se corresponden con las lógicas cuantitativas. Nosotros vamos a únicamente hacer una encuesta, ¿sí? Que es una estrategia de recolección de información cuantitativa entre muchas otras, ¿sí? Lo mismo que con la entrevista. Es una estrategia cualitativa la entrevista, pero uno podría utilizar muchas otras estrategias cualitativas para recolectar información, ¿sí? Entonces, es una entre múltiples. Vamos a trabajar justamente en cuáles son los criterios que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar una buena encuesta, que ahí el diseño, como decíamos la semana pasada, es un poquito más desafiante, porque ahora cuando vayamos viendo las características, se va a ir cayendo de maduro porque es importante trabajar fuertemente en el diseño del instrumento. Entonces la idea sería esta primera parte, dedicarla un poco a adentrarnos un poco en lo que es lo que son los métodos cuantitativos, lo que es la encuesta, y después vamos a dividirnos en los grupos, ¿sí? Para que ustedes en sus grupos puedan empezar a hacer el diseño de esa encuesta, ¿sí? Entonces la idea es que tomemos una buena parte de la clase en trabajar sobre ese diseño y que ustedes en la semana puedan ir terminando o avanzando fuertemente en el armado de este protocolo de encuesta que nos van a tener que entregar a través de la plataforma el domingo, o sea, es hasta el domingo que viene, principalmente porque el lunes lo vamos a volver a trabajar en clase, pero nuestra intención y nuestra idea es que podamos llevar a la clase las encuestas corregidas, ¿sí? Lo que ustedes nos hayan mandado por la plataforma el domingo, nosotros las vamos a corregir entre domingo y lunes y las vamos a llevar a la clase que viene, que es presencial, las vamos a llevar impresas, ¿sí? Entonces, con esa devolución que les hayamos hecho, el lunes que viene cerramos el protocolo. Entonces ustedes tienen esa semana final, preentrega de parcial, para aplicar, o sea, traducir ese protocolo a un Google Forms, que es la plataforma que vamos a usar para la aplicación de la encuesta, y recibir las respuestas, que eso es lo más fácil. Igual, ¿no? Una vez que ya está todo eso montado, después circular la encuesta es lo más sencillo. Así que, bueno, esa es un poco las temporalidades para que ustedes puedan llegar a tener todo lo que nosotros les pedimos en relación a la encuesta listo para el segundo parcial, ¿sí? Así que, bueno, hay que ir cumpliendo un poco con con esos deadlines, por así decirlo, para que en 2 semanas
que es el 13 de noviembre sería la entrega del parcial resuelto, ustedes puedan llegar con todo eso, ¿sí? Ese es un poco, y ahí veo que Sofi se está uniendo, al final llegó re temprano. Bueno, esa es un poco la propuesta, ¿sí? Para que ustedes vayan teniendo eso en mente, y vamos a arrancar eso justamente pensando un poco, bueno, ¿en qué consiste entonces esto de las estrategias? Hola, Sofi. Hola gente, hola a todos, ¿cómo están? No quiero Llegaste re interrumpir, bien pero me al seguí. final. Sí, bueno, no sabía, por eso si me iba a hacer más tarde y tenía miedo. Bueno, las Ajá. dejo que continúen. Estoy acá, pero dejo. Bueno, les aprovecho entonces, estamos justo arrancando porque entre que nos contaron un poco cómo venían con el avance de las entrevistas y las desgrabaciones y demás, estábamos justo por empezar. Así que voy a aprovechar a compartir pantalla. Ahí lo ven muy pequeñito. Bueno. Bien, como les decía, hoy vamos a arrancar un poco tratando de ver esto de los diseños cuantitativos y las estrategias de recolección de información cuantitativas. Y vamos a, igual, no sé si con esto los estoy tapando, cualquier cosa, si no se ve me avisan. Vamos a iniciar pensando un poquito algunas de estas preguntas, así bien al tuntún, no importa si no todos leyeron, si no leyeron los textos o lo que sea, es más para romper el hielo, que están todos muy cámara apagada y para descontracturar un poco. Si ustedes escuchan, voy a leer primero las preguntas, la idea es que los escriban una primera respuesta y después la comentamos todos juntos en la videollamada, ¿no? Lo que les pregunto son dos cosas. Primero, ¿cuáles creen ustedes que son las características o alguna característica que podrían asociar a los métodos cuantitativos de investigación? O sea, ¿qué se les viene a la cabeza cuando piensan en eso? Y después, ¿qué diferencia creen que hay entre los cuantitativos y los cualitativos que estuvimos viendo en clases anteriores? ¿Sí? A ver si podemos empezar como a retomar también algunas ideas más conceptuales en relación a esto, pero no hace falta que vayan a ver los textos. Escriban lo primero que se les viene a la cabeza. 2 minutitos nos tomamos para escribir y después me dice, hacemos una cortísima, brevísima puesta en común. El que se anima puede mandar su respuesta por el chat, incluso. Bueno, ¿estamos? Qué difícil es bancarse el silencio en el Meet. Pero hay que aguantar, hay que aguantar. Medio minuto más y estamos así, ¿no? Bien. ¿Quién se anima? Tomando un poco lo que acaba de poner Germán en el chat, esto de está basado en el resultado, la diferencia es que va a buscar esto de la generalización. Creo que lo que tiene de particular esta metodología es que, o esta estrategia, lo que fuera este abordaje, es que lo que va a buscar es
tener determinados datos fríos, vamos a decir, que capaz del lado cualitativo nosotros buscamos cuestiones más subjetivas, explicaciones, comprender. De este lado vamos a buscar como el dato, el número. Por eso es que aparece todo esto de las variables, recién está chusmeando y claro, aparece toda la parte más matemática, porque lo que vamos a buscar es como los datos concretos de la realidad, entre comillas, y en base a eso generar como explicaciones generales, que después del otro lado, de la mano enfrente, quizás podemos, como hacemos con las entrevistas, ir como analizando y comprendiendo como cada caso particular y sus particularidades. Calculo que del lado de lo cuantitativo eso es más complejo de hacer, porque vos tenés datos, tenés personas que responden encuestas sobre cosas particulares y no les das el espacio a que puedan explicar por qué contestan, aunque sí, en algunas encuestas se puede, ¿no? Pero como habíamos hablado en su momento con la idea del censo, ¿no? Vos respondés cosas como concretas y en base a eso sí se puede construir estadísticas, se puede llegar a un número, a un porcentaje, pero eso no va a estar necesariamente anclado a una explicación, una comprensión de lo social. No sé si me explico, creo que me fui Bien, enroscando. sí, se entendió bárbaro. Hay algo sobre esta idea de lo cuantitativo asociado a poder cuantificar las respuestas y que muchas veces la profundidad que te permite una encuesta, por ejemplo, entre muchos otros métodos que podríamos decir cuantitativos, la posibilidad de profundizar en ciertos argumentos y demás, es menor que tal vez en lo cualitativo, digamos, ¿no? Como que te da más extensión, porque llegas a recolectar información sobre mucha más gente, pero muchas veces te da menor profundidad lo cuantitativo. ¿A alguien más se le ocurre? No, yo iba a decir, creo, parecido a lo que decía Miguel, la diferencia, modo de texto era que diferenciaba en análisis como más deductivo, en lo cuantitativo es más matemático, más técnico, y análisis más justamente inductivo, creo que era el término, en cualitativo, porque claro, están los participantes, tenés otro tipo de fuentes, y no puedes hacerlo tan rígido, digamos, como algo meramente cuantitativo, porque ahí tenés una estructura de encuestas y más que lo puedes diseñar más a tu gusto previamente a los participantes. Y después lo cualitativo tenés múltiples fuentes y otro tipo de diseño. Pero sí, no voy a seguir mucho porque creo que voy a repetir lo que acaba de decir Miguel, que para mí estuvo bien. Ok, hay algo de lo estructurado, digamos, que tiene los Mm. diseños cuantitativos que tienden a ser más estructurados, tal vez que lo cualitativo, si comparamos, por ejemplo, que no todo lo cualitativo se resume en una entrevista, quiero que eso quede claro, ni todo lo cuantitativo se resume en una encuesta, pero si comparamos esas dos estrategias de recolección de información, la encuesta es una serie de preguntas mucho más estructuradas, mientras que la entrevista tiene algo de esa flexibilidad, eso semi-estructurado que te permite acceder a la información de una manera muy distinta, ¿no? A construir el material empírico de otra forma, ¿no? Acá más o menos me parecía importante traer muchas de estas ustedes las iban planteando, las iban trayendo los que fueron aportando ya sea desde el chat compartiendo oralmente, algunas características de la investigación cuantitativa, ¿no? Y acá aparece claramente, y esto es lo primero que salía, esta idea de esta búsqueda por medir y cuantificar fenómenos sociales, ¿sí? O sea, hay algo de transformar y hoy vamos a trabajar bastante con el concepto de objetivizar, operacionalizar, ¿sí? Transformar esos conceptos, esas ideas complejas que conforman a los fenómenos sociales en cuestiones, aspectos, variables que sean medibles y medibles numéricamente, ¿no? O sea, parte del trabajo que vamos a empezar a hacer hoy tiene que ver con transformar los cuestionarios que nosotros hicimos, por ejemplo, en entrevistas, transformarlos en cuestionarios estructurados que me permitan esto, ¿no? Medir numéricamente esos fenómenos sociales que estamos tratando de indagar en nuestras entrevistas, ¿no?
Y un poco lo que también traía Ariel, esta idea de un diseño mucho más estructurado, secuenciado, cerrado, ¿no? Son una serie de pasos que se llevan adelante en un orden específico, ¿sí? Y de manera mucho más estructurada y con una secuencia que no admite tanto la variación, ¿no? Está aún más cerradas. A su vez, y esto también lo traía Germán en el chat, si no me equivoco, aparece esta idea de la representatividad de los datos. No es algo con lo que nos vamos a meter demasiado, pero que tiene que ver con, bueno, sobre esa población que utilizamos de referencia. Por ejemplo, si ustedes van a entrevistar a los estudiantes de primer año de la carrera de educación de la UNSAM, ¿sí? Hay algo de a cuántos de esos estudiantes vos vas a encuestar, por ejemplo, si son representativos del total de la población de referencia que tenés, que se supone, dependiendo igualmente desde qué paradigma te posiciones, va a ser distinto como lo construyas, pero se supone que si vos cumplís con ciertos grados de representatividad y construís bien ese muestreo que vas a analizar, la expectativa de lo cuantitativo es muchas veces que esos datos puedan ser generalizables. A mí me respondió un 70% de la población estudiantil del primer año de la carrera de educación, y entonces yo puedo decir, bueno, más o menos esto es generalizable o representa o es representativo de esa población específica que yo estoy, sobre la que estoy realizando mi indagación. No sería correcto, y esto es metodológicamente un problema y se hace muchas veces, decir, bueno, entrevisté a un par de docentes y por ende todos los docentes hacen eso o viven de esa... Bueno, esos son errores metodológicos que muchas veces es porque se hacen mal este tipo de indagaciones cuantitativas y se tratan de hacer generalizaciones de manera erradas, ¿sí? Pero siempre lo central es, bueno, que sean representativos, qué porcentaje de la población lograste encuestar, etcétera, y entonces en vistas de eso, lo cuantitativo te permite hacer algún tipo de generalizaciones. Y otro aspecto muy propio de la investigación cuantitativa tiene que ver con, bueno, lo que trata de explicar principalmente una investigación cuantitativa son relaciones entre variables, ¿no? Mientras que lo cualitativo quiere comprender al sujeto y a los fenómenos sociales en su complejidad. Y ahí viene lo que planteaba Miguel de esto de, bueno, la profundidad y la extensión, ¿no? Hay algo de la comprensión del sujeto, de sus motivaciones, de esos aspectos más intangibles, que es mucho más fácil recabar esa información a través de una buena entrevista que a través de una buena encuesta, ¿no? Que me permite más fácilmente acceder a otro tipo de información, ¿no? Entonces hay algo de eso que por eso tanto hablábamos de la triangulación, porque muchas veces la investigación cualitativa te permite acceder a cierto tipo de información y la cualitativa a otro distinto, y triangulando estos dos tipos de investigación podemos llegar a enriquecer mucho las indagaciones en muchos casos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda o pregunta en relación a la investigación cuantitativa y lo que veníamos charlando? Ahora nos vamos a centrar un poquito y recuerden, ya vamos a ir retomando esto de la relación entre variables, lo vamos a ir trayendo, más ahora pensando en una de las múltiples estrategias de recolección de información que se pueden utilizar en las investigaciones cuantitativas, que es la encuesta, ¿no? Que básicamente es el modo de obtener información a través de preguntas, ¿no? Pero a diferencia de la entrevista, estas preguntas se hacen mediante un procedimiento mucho más estandarizado y cerrado. Son preguntas donde yo no permito que el encuestado responda lo que quiera, sino que generalmente se utiliza mucho más la pregunta cerrada, ¿sí? Con un orden ya predeterminado,
y con un tratamiento de los datos que es muy distinto al de la encuesta, digo, al de la entrevista, ¿no? Ya no el proceso de categorizar, de tratar de comprender y de organizar el relato de los entrevistados, que es lo que veníamos haciendo en la entrevista, es muy distinto al procesamiento que se hace de los datos en la encuesta, donde justamente yo lo que voy a tratar de hacer es cuantificar y medir a través de números, ¿sí?, esas respuestas. Y ahora vamos a ir viendo cómo eso se da en la encuesta en particular, ¿no? Pero principalmente es la información, lo que decíamos, las características centrales son que se trata de obtener información a través de las respuestas de los sujetos. Y acá hay algo que a veces confundimos. No es que solamente a través de la encuesta se va a tomar o a relevar información sobre hechos objetivos. También uno puede a través de las encuestas recabar información sobre opiniones, sobre actitudes, sobre creencias, sobre motivaciones. O sea, eso también puede ser recabado, esa información, a través de la encuesta. La forma en que se va a recabar y el nivel de profundidad va a ser muy distinto a la entrevista. Eso sí es importante. O sea, yo puedo preguntar sobre las opiniones, pero el nivel de desarrollo, como mi objetivo siempre es cuantificar esas respuestas, el nivel de desarrollo que van a tener los encuestados y las encuestadas es mucho menor, ¿no? Justamente porque, como dice acá en el punto 4, las respuestas, mi objetivo y lo que yo voy a tratar de hacer, o lo que tengo que hacer con esas respuestas, es agruparlas y cuantificarlas, ¿sí?, a través de distintas herramientas estadísticas. Esa va a ser, esa es la razón por la que la encuesta es estructurada, mismas preguntas, mismo orden, porque eso es lo que me va a permitir luego la agrupación y cuantificación de los datos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y acá ya sí nos metemos luego de este marco más general, nos metemos para que ustedes ya empiecen a pensar en sus propias encuestas y en el proceso de construcción de esas encuestas, y esto está en varios de los textos que tenían para esta semana, y para que ustedes vayan empezando a ver los links entre un poco los materiales más teóricos de lectura y lo que vamos a hacer hoy en la segunda parte de la clase, que es el armado de la encuesta, ¿no? El gran desafío del diseño de un protocolo de encuesta es el proceso de operacionalización, ¿sí? Nosotros construimos una pregunta de investigación, ¿sí? Construimos un objetivo, objetivos específicos, las distintas dimensiones o ejes, y generalmente para esta construcción lo que utilizamos son conceptos o proposiciones teóricas, ¿sí? Experiencia estudiantil, ¿sí? Es una idea teórica sobre la cual todos y todas podemos entender cosas muy distintas, ¿sí?, en relación a ese concepto, ¿sí? El gran desafío de la construcción de un instrumento de encuesta es cómo tratar de traducir esos conceptos teóricos en buscar los correlatos empíricos de ese concepto. Es decir, cosas mucho, ideas o palabras o variables mucho más cercanas a la realidad y que se puedan observar y medir, ¿sí? Es bastante sencillo, pero es importante que lo tratemos de ir descomponiendo, ¿no? Porque tenemos esos componentes mucho más teóricos, más amplios, y luego lo que nosotros queremos tratar de hacer, que es transformar esas dimensiones en variables, en indicadores. Acá vamos a ver un ejemplo. Igual es un ejemplo que estaba en uno de los textos de la bibliografía. Es medio complejo además, no hace falta que se fijen en absolutamente todo, porque no es lo que ustedes van a tener que hacer en su totalidad, sino es para que ustedes vayan viendo cómo es el proceso y el día de mañana también les sirva, nada, en adelante, ¿no? Cuando si hacen un trabajo final cuantitativo o lo que sea, ¿no?
¿Cuál es el concepto teórico que utilizan en este ejemplo, ¿no? El concepto teórico es desarrollo humano. La investigación hipotética que está por detrás de este ejemplo se quiere indagar sobre el desarrollo humano. Ahora, este concepto teórico es muy grande, es muy amplio, entonces yo lo tengo que operacionalizar transformándolo inicialmente en dimensiones y después acá le dice indicadores, pero puede ser indicadores o variables, que es básicamente cómo lo voy achicando y transformando en algo observable y medible, ¿sí? Entonces, desarrollo humano, acá lo construyen en función de 3 dimensiones. Muchas de las dimensiones o los ejes ustedes ya los fueron construyendo para la entrevista, ¿sí? Para armar las preguntas de entrevista. Entonces dicen, bueno, para medir el desarrollo humano yo tengo que tener en cuenta la vida larga y saludable, eso habla del desarrollo humano, las cuestiones vinculadas a conocimiento y al nivel de vida decoroso. Pero estas dimensiones, a su vez, siguen siendo demasiado abstractas y teóricas, entonces lo vuelven todavía más operacionalizado y lo acercan todavía más a la vida, a lo concreto, traduciendo cada una de esas dimensiones en un indicador o variable, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo saber si tienen una vida larga y saludable? La esperanza de vida al nacer. Es un dato, es un número, ¿sí? Es algo medible, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es el nivel de conocimiento que tienen las personas para saber su desarrollo humano? Bueno, ¿cuál es la tasa de alfabetización? ¿Cuál es la tasa de matriculación en la escuela? Entonces, eso se va transformando en conceptos mucho más concretos y a su vez que pueden ser medibles y cuantificables. Entonces, el desafío, en definitiva, de la construcción de una encuesta, traduciendo todos los textos un poco complejos que tenían esta semana, es cómo hacer cada una de sus preguntas, ¿sí? Vinculadas, o sea, definirlas en las variables y bien asociadas a algo concreto y bien cerquita a un nivel empírico, bien cerquita de la realidad, no sé cómo decirlo. Entonces, estas variables son básicamente las cualidades de un objeto, de un evento, que contienen distintos atributos, ¿sí? Vamos a los ejemplos, porque si no se hace medio engorroso y no quiero que se desorienten, sino que lo puedan ir viendo constantemente en relación a sus encuestas, ¿sí? Una pregunta de encuesta, por ejemplo, podría ser de contexto o lo que sea, podría ser ¿cuál es tu estado civil? ¿Sí? Esa sería la variable, el estado civil, ¿sí? Es lo que a mí me interesa después, es la información que yo quiero recabar que después voy a cuantificar, ya vamos a ver cómo, ¿sí? Sobre esa variable estado civil, es una variable porque justamente a esa variable le corresponden distintas categorías o valores, ¿sí? Distintos atributos. ¿Qué tipo de estado civil podés tener vos? Podés ser soltero, podés ser casado, podés estar unido de hecho, podés ser viudo, divorciado, separado, otros, ¿sí? Todas esas categorías, esos atributos, están asociados a mi variable que es estado civil. Entonces, ¿yo cómo lo preguntaría en una encuesta? La pregunta sería, ¿cuál es tu estado civil? La variable es estado civil, a la cual se corresponden una serie de opciones que generalmente se ponen como distintos ítems cerrados, de preguntas cerradas, de respuestas cerradas, ¿sí? Sobre las que uno puede elegir, ¿no? Soltero, casado, unión de hecho, viudo, divorciado, separado, ¿sí? Lo mismo pasa con la variable edad. En una encuesta, uno pregunta, ¿qué edad tenés, por ejemplo? Y después yo te doy opciones, ¿sí? Opciones cerradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Posiblemente puedo armar, dependiendo de cómo arme mis preguntas, lo puedo armar con rangos. Ya ahora vamos a ir viendo los distintos tipos de preguntas que podemos construir.
El punto es que siempre yo tengo que, y lo más desafiante, es cómo sobre cada variable yo construyo los distintos atributos asociados a esa variable, que son las opciones sobre las que después van a elegir mis encuestados, por así decirlo. ¿Qué es central a la hora de hacer el diseño de la encuesta? Es que las categorías que estén asociadas a esta variable, o sea, ya sea valores, 1, 2, 3, 4, o categorías, casado, soltero, etcétera, ¿sí? Forman ese sistema, y que para hacer ese sistema, tienen que sí o sí cumplir con estos 3 requisitos, ¿sí? Y no quiero complicarlo, pero es para que ustedes, cuando piensen en las categorías, tengan en cuenta esto, ¿sí? Cuando piensen en sus preguntas de encuesta. Cada una de las opciones, es decir, de esos valores o categorías que se asocian a la variable, tienen en algún punto que ser lo más exhaustivas posibles, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a ir al ejemplo anterior, si yo pongo cuál es tu estado civil y no pongo soltero, solamente pongo casado, viudo, divorciado, ¿sí? Los atributos están incompletos, no tienen suficiente exhaustividad, ¿se entiende? Me olvidé de poner uno de los atributos, por ende, cualquier persona que sea soltera y responde mi encuesta va a tener que o mentirme, o no responder, o dar una respuesta equivocada, ¿sí? Entonces, es una pavada, pero sí, y por eso nosotras les damos para que hagan primero la entrevista, porque uno tiene que conocer un poco de la temática para no olvidarse ninguna categoría, ningún atributo asociado a la variable, ¿no? O sea, si yo pregunto, no sé, cuáles son las modalidades de clase, los estilos de clase de la universidad, no, tengo que tratar de incluir la mayor cantidad de atributos posibles. Dialogada, no sé, centrada en la participación estudiantil, con trabajo de campo, sin trabajo de campo, ¿sí? O sea, que tengan la mayor cantidad o sea, trato de abarcar la totalidad de opciones posibles para que nadie me quede afuera, ¿sí? Otro aspecto central es que esas opciones ese sistema de categorías que pongo en mi encuesta, tienen que ser excluyentes entre sí. Si yo correspondo a 2 categorías al mismo tiempo, eso significa que hice mal la encuesta, ¿sí? Porque le estoy diciendo que tiene que elegir una y él está en 2. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo pongo en qué nivel educativo te encontrás. Nivel inicial, jardín, nivel primario, nivel secundario, superior y universitario. Y ahí tengo 2 problemas. Primero, jardín e inicial son lo mismo, y lo puse como opciones separadas. Primer error. Y segundo, nivel superior incluye al universitario. Entonces hay alguien que capaz es universitario, pero también puedo elegir el de superior, entonces estoy en las 2 categorías. Este tipo de errores lo que va a hacer es que después las respuestas que me den a esa pregunta sean poco confiables, porque alguien se puede haber equivocado, puede haber elegido las 2 opciones, ¿sí? Entonces hay algo de la exclusividad, es decir, que mis opciones sean mutuamente excluyentes, que es importante. A menos de que usemos esas preguntas de encuesta que puedo elegir muchas opciones, que generalmente refieren a preguntas más subjetivas, ¿no? Bueno, y después la precisión, que tiene que ver con la imposibilidad de hacer repreguntas. En una encuesta, como vimos, la encuesta es cerrada y yo posiblemente no esté en persona haciendo la encuesta,
Entonces, cuanto más precisa sean mis opciones, menos confusas, más claras, más detalladas, tengo más posibilidad de que las respuestas me den información correcta, por así decirlo. ¿Se entiende más o menos? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Tengo una pregunta en especial de esas tipo de encuestas que nos hacen, por ejemplo, nosotros cuando terminamos las cursadas, que, digamos, el valor vos lo ubicás entre del 1 al 5 en grado de estar de acuerdo o no. Ahí, o sea, ¿está cumpliendo en ese tipo de respuestas? ¿Se cumple esta variable o es otro tipo de encuesta? Que no es por donde vamos a ir nosotros. Sí, ahora vamos a ir viendo que hay distintos tipos de preguntas, ¿sí? Y ahí, en ese caso, cuando son variables asociadas a valores numéricos del 1 al 5, no sé, ¿cuántos años tenés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es más fácil en algún punto la precisión y la exclusividad, porque no son categorías, sino que son valores, ¿sí? Entonces son necesariamente excluyentes, porque el 1 no es el 1, el 2, son excluyentes, muchas de estas cosas se te simplifican. Sigue siendo una encuesta, ¿sí? Sigue cumpliendo, es otro tipo de pregunta. Ahora vamos a ir viendo un poquito los tipos de pregunta que podría llegar a ser, pero sí, claramente eso es una pregunta totalmente legítima para una encuesta, ¿sí? Incluso vos podrías esa misma pregunta, en vez de utilizar valores, utilizar categorías asociadas a esa variable. ¿Cuál es tu grado de conformidad con la materia? Muy conforme, algo conforme, poco conforme, nada conforme. Es básicamente la misma lógica, digamos, del 1 al 5, o del 1 al 4 en este caso, pero con categorías cualitativas en algún punto en vez de valores numéricos, ¿sí? Pero la función es la misma, o sea, y la respuesta, la información que te da es la misma. ¿Cómo estaría mal construida esa respuesta si yo utilizo, por ejemplo, categorías que no tienen, utilizo en vez de el muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo, utilizo estoy muy de acuerdo, estoy, a ver, ¿cómo sería? Ahora tengo algunos ejemplos, porque me adelanto y al final me sale peor, pero estoy muy de acuerdo. Estoy más o menos de acuerdo, no me gusta un poco, me encanta. Y entonces ahí estoy mezclando categorías distintas sobre la misma variable, ¿sí? Porque una refiere a cuán de acuerdo estás, la otra refiere a cuánto te gusta o cuánto valoras la materia, por ejemplo. Entonces eso es lo que hay que siempre tratar de cuidar, que estemos utilizando con precisión o construyendo con precisión las categorías. Es un poquito más fácil cuando usamos valores que cuando usamos categorías, pero bueno, los valores no nos sirven para todo, ¿no? Los valores numéricos, el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se respondió más o menos tu pregunta o la...? ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá tienen... Esto no es necesario que o sea, es más para que ustedes tengan en la cabeza las opciones posibles, ¿sí? En una encuesta, en un cuestionario de encuesta, ¿sí? Las preguntas, primero que nada, tienen que ser consistentes, lo que decíamos recién, no puedo preguntar por cuán de acuerdo estás con algo y después que las opciones refieran a si te gusta o no te gusta algo, o sea, siempre tiene que haber coherencia. Y a su vez tengo de tratar de no orientar, no sugestionar las respuestas, etc. Yo puedo utilizar dos tipos de preguntas, ¿sí? Las preguntas abiertas, que seguramente en la encuesta que ustedes hacen al final de cada cuatrimestre hay varias de estas preguntas abiertas, donde ustedes escriben su respuesta, generalmente son preguntas abiertas, pero de respuesta corta, en su mayoría, porque si no después el procesamiento de la información es muy difícil. Dicho sea de paso, la encuesta que ustedes hacen al finalizar
las cursadas son muy difíciles de procesar porque tienen muchas preguntas abiertas y eso muchas veces es un problema en las encuestas. Si ustedes hacen una encuesta y dejan todas las preguntas abiertas, esto ya es anticipándoles ahora para cuando hagan las suyas propias, es una encuesta mal diseñada porque está dificultándose el objetivo inicial de una encuesta, que es cuantificar las respuestas. Las preguntas abiertas se pueden cuantificar y el tratamiento que se hace de esas respuestas es de manera cuantificada, pero es más difícil, es más engorroso. Si vos quisieras hacer muchas preguntas abiertas, haz una entrevista, ¿sí? La mayoría de las preguntas en el cuestionario de encuesta tienden o es deseable que sean cerradas porque uno después lo circula a muchísimas personas. Entonces el procesamiento de la información en preguntas abiertas es mucho más complejo, ¿no? Dentro de lo que son las preguntas cerradas, y acá viene un poco lo que preguntaba Miguel, hay distintos tipos. La primera que podrían ser preguntas cerradas significa la respuesta cerrada, ¿sí? O sea, la respuesta cerrada en términos de, yo te pregunto, ¿qué edad tenés? Y te doy una cantidad de opciones predeterminadas. Es decir, vos no podés traer tu respuesta de manera abierta, sino que tenés que elegir entre las opciones que yo te doy de manera estructurada y cerrada, ¿sí? Por eso se diferencian entre abiertas, vos escribís tu respuesta a lo que vos quieras, y cerrada, vos elegís entre una serie de opciones que yo ya te doy, ¿sí? A eso es a lo que me refería con abiertas y cerradas. Dentro de esas cerradas, yo puedo utilizar preguntas dicotómicas, diseñar preguntas dicotómicas. ¿Te gusta la materia de metodología de la investigación? Sí, no. Esas son las únicas dos opciones que podés elegir en la encuesta. ¿Te gusta sí? ¿Te gusta no? Son preguntas dicotómicas, de dos opciones. Y si no, las más habituales son de múltiple opción, de opción múltiple, donde tenés muchas opciones que se ponen en juego. Y ahí es donde, acá está el ejemplo que traía Miguel. Las categoriales, que podés elegir entre categorías determinadas, que son categorías cualitativas. ¿Cuán de acuerdo estás con, sería, por ejemplo, ¿cuál es tu estado civil? Soltero, casado, son excluyentes entre sí, ¿sí? O sea, son de categorías. Y si no, las escalares, que básicamente se eligen las opciones las opciones son de escala, ¿no? Puede ser numérica o puede ser nominal, ¿sí? Y ahí tenés una escala en un orden decreciente o creciente o decreciente, de muy malo a muy bueno, de 0 a 10, vos tenés que elegir dentro de esa escala en dónde te posicionás. Muy de acuerdo a muy en desacuerdo, ¿sí? Es la escalita y uno se posiciona dentro de esa escala, ¿no? Acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es la dicotómica, que puede ser. Una dicotómica es la primera. Usted considera que el gobierno tomó una decisión acertada al suspender las clases presenciales en el sistema educativo y universitario, y la respuesta es sí, no. Y después yo la puedo combinar a esa pregunta dicotómica cerrada con alguna pregunta abierta. Por eso no es que la encuesta no te permite indagar motivaciones, otros aspectos. Sí podés, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una encuesta que hicieron estudiantes de años anteriores. Ellos preguntan ¿por qué? Explica los motivos de tu respuesta, ¿sí? Entonces de ahí hicieron una pregunta abierta. También se puede decir, no, yo quiero tratar de evitar la pregunta abierta en vez de preguntarles ¿por qué? Y que respondan abierto, digo, bueno, la voy a transformar en una pregunta cerrada y en una pregunta de opción múltiple categorial. Entonces yo les pongo las opciones, ¿sí? De los motivos de estar de acuerdo o en desacuerdo y ellos eligen.
Eso siempre depende del diseño que ustedes quieran hacer de la encuesta y de cuánto después quieran dedicarle al procesamiento de las preguntas abiertas, ¿no? En definitiva. Vamos con el siguiente ejemplo. Pregunta de opción múltiple categorial. ¿Qué tipo de carrera estás cursando en la Escuela de Humanidades de la UNSAM? Licenciatura, profesorado, maestría, doctorado, especialización. ¿Sí? En este caso son preguntas, son las opciones, es decir, las categorías, que son múltiples, cumplen con los criterios que habíamos hablado antes, hace un ratito, ¿no? Son precisas, es claro, cada una de estos tipos de carrera, son excluyentes entre sí. La licenciatura es distinta al título de profesorado, es distinto al título de maestría, es distinto al doctorado, es distinto a la especialización. Yo sí podría decir, bueno, capaz hay algún estudiante que hace la licenciatura y el profesorado al mismo tiempo. Y eso lo tengo que contemplar, especialmente para ver si les permito al encuestado elegir más de una opción, porque pueden estar haciendo 2 carreras al mismo tiempo, ¿sí? Pero en sí las opciones son excluyentes entre sí. ¿Estamos? Eso es bien importante y refieren al a la misma variable, que es tipo de carrera. No tenés licenciatura, carrera de educación, ¿sí? O sea, que en realidad no... Escuela de Humanidades, o sea, las opciones tienen que siempre estar asociadas a la variable de aquello que yo estoy queriendo indagar, que en este caso sería el tipo de carrera. ¿Sí? Tengo que siempre tener claro eso. Bueno, vamos a ver, acá hay otra opción múltiple categorial que pregunta, en el contexto de cuarentena, ¿cuáles son las principales actividades que desarrolla a lo largo del día? Y acá esta pregunta te permite elegir más de una opción, ¿no? Porque a mí no me interesa, no hay una única respuesta posible. Vos podés hacer más de una actividad a lo largo del día, ¿sí? Mientras que hay algunas que sí son excluyentes entre sí, como por ejemplo casado, soltero, divorciado. Sos una o sos otra, ¿no? No podés ser todas al mismo tiempo. Entonces, o por lo menos en este país. Bueno, ¿cuáles son las principales actividades? Yo puedo trabajar, estudiar y cuidar a mis familiares mayores, ¿sí? Puedo hacer las 3 al mismo tiempo y hasta puedo hacer más. Acá me piden que solo elija 3, ¿sí? Entonces acá te están pidiendo un trabajo de jerarquización también de esas opciones, de esas categorías. Y acá tenemos una pregunta opción múltiple escalar, porque acá te está planteando la última de los ejemplos, te plantea una escala. Y en este caso es una escala nominal porque utiliza palabras en vez de números, por decirlo mal y pronto, ¿no? Entonces la pregunta es, de acuerdo a su experiencia en estos meses de suspensión de clases presenciales, ¿cómo calificaría las propuestas que se están desarrollando en las materias que estás cursando? Insuficientes, regulares, buenas, muy buenas, excelentes. ¿Sí? Es exactamente lo mismo si yo te hubiese puesto calificar del 1 al 5 cuán buenas son las materias que estás cursando. 1, 2, 3, 4, 5. Es lo mismo, solo que yo puedo elegir hacerlo con categorías cualitativas o cuantitativas. Las categorías, las opciones. La pregunta sigue siendo de una encuesta cuantitativa, ¿no? Pero las opciones pueden ser cualitativas o cuantitativas. Bueno, ¿dudas, preguntas sobre esto hasta acá? Después ustedes pueden jugar con su creatividad, ¿eh? Pueden decir, bueno, hasta te pongo una frase disruptiva, por ejemplo. Pensando en las temáticas sobre los estudiantes de géneros disidentes, etc. Uno puede poner una frase disruptiva,
no sé, los baños sin género son peligrosos para no sé qué cosa. ¿Cuán de acuerdo estás con esa frase, no? Entonces ahí jugás un poco y venís a traer algunas ideas del sentido común que circulan y entonces ver cómo los encuestados se involucran o qué posición toman en relación a esas situaciones, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir jugando con el modo en que preguntan, el modo en que traen lo que incluso les apareció en la entrevista, cosas que aparecieron en la entrevista y ustedes retoman y preguntan en la encuesta. Es un poco ese el desafío que ahora ustedes, cuando nos dividamos en grupos, van a tener que ir encarando, que es, bueno, ¿cómo puedo sacarle el mayor jugo posible a mis preguntas de la entrevista, de la encuesta, siempre teniendo en cuenta que aunque sean opciones cerradas, aunque parecen preguntas de A, B o C, tenemos que mantener un alto grado de delicadeza, ¿no? También al preguntar, especialmente con ciertas temáticas, como la de los chicos que trabajan estas temáticas de géneros disidentes y demás, porque cada pregunta que uno hace es en algún punto meterse en esa intimidad de la persona, aunque no estemos viendo su cara, ¿no? Entonces hay algo ahí de una responsabilidad ética que también tenemos que considerar. ¿Dudas, preguntas en relación al tipo de preguntas, a cómo construirlas y demás? Después esto, no sé si ustedes alguna vez hicieron un Google Forms, ya la semana que viene lo podemos llevar a la clase y lo vemos si quieren, pero después esto se transforma en un dato, ¿sí? Porque después se cuantifican las respuestas, ¿no? Y por eso nosotras en el parcial les vamos a pedir que hagan tablas de conteo de respuestas, porque lo que uno hace, y acá, por ejemplo, tienen una tablita sobre la pregunta 1 de la encuesta, que podría ser, por ejemplo, esta. ¿Cómo califican su propuesta de desarrollo? Insuficiente, regular, no sé qué. La pregunta 1. ¿Cuántos estudiantes respondieron insuficiente? 5 estudiantes. Uy, ¿cuántos respondieron, ya ni me acuerdo, regulares? 3 estudiantes. ¿Cuántos respondieron buenas? 7. Bueno, así con cada una de las opciones, yo tengo que armar una tabla, generalmente el Google Forms te lo hace de manera automática. Tengo que armar una tabla donde me diga, bueno, cuántas respuestas, cuántos de los encuestados o las encuestadas respondieron o eligieron cada una de las opciones. Eso es básicamente cuantificar las respuestas, que era el objetivo que hablábamos al principio, que tiene las investigaciones cuantitativas, ¿no? Entonces yo lo cuantifico en números absolutos, en frecuencias absolutas en la primera columna, y después en frecuencias relativas, es decir, en porcentaje. Es decir, esas 7 respuestas representan un 15% de la totalidad de respuestas de esta pregunta. ¿Sí? Es la frecuencia relativa, el porcentaje en relación al total de respuestas. Eso es básicamente lo que ustedes van a tener que entregar después en el parcial, ¿sí? Una tablita o un gráfico, o lo que sea que ustedes quieran construir, pero que tenga estos 2 datos, ¿no? Bueno, las frecuencias absolutas, los números enteros, cantidad de estudiantes que respondió cada una, que eligió en realidad cada una de las opciones, y la frecuencia relativa, que sería, bueno, esa cantidad de respuestas representa tanto por ciento de las respuestas totales, ¿sí? Que es básicamente regla de 3. Y te lo hace además automático el Google Forms. ¿Se entiende más o menos? Más o menos, preguntas, dudas. No es como que estoy como ansioso de que nos pongamos a trabajar ahí a armarlo.
Como que eso me genera como tensión. Sí, miren, perdón, Candeno, que claramente, un poco lo que pasaba las clases pasadas, vieron que es un proceso mucho del armado. O sea, está buenísimo tener las cuestiones conceptuales, esto de saber lo absoluto, lo relativo, las nociones, las variables, pero son cosas que se hacen como la entrevista, como la semana que viene que vamos a ver bien las cuestiones de las categorizaciones, ya nos ponemos a trabajar. Bueno, no sé si por ahí había algún ejemplo para mostrar o demás, pero van a ver que sale a medida que lo empiezan a armar. Y que con nuestras ayudas también de ir diciéndoles, bueno, a ver, conviene este atributo, conviene el otro, conviene que es más claro. Eh, Ayuda muchísimo eso, ir armando, y por supuesto que es su primera experiencia, entonces también hay algo ahí que puede fallar, pero bueno, después en la segunda encuesta uno puede, como no digo ahora, sino cuando hace otra encuesta para algún otro trabajo, empieza como a, a funcionar. Nosotros hicimos una encuesta con el equipo de investigación en el 2008, funcionó muy bien, hicimos el año pasado una muy similar y tuvimos muchos conflictos, muchísimos, ¿no? Tuvimos que rever un montón de las preguntas, porque bueno, porque es otra realidad y porque nos confundimos en algunas cuestiones. ¿Querés, Sofi, que muestre un ejemplo de los que en la Dale. plataforma igual están hay una carpetita que se llama ejemplos, a ver cómo era el nombre exacto, ejemplos de encuestas, no nos matamos con el nombre, bastante. Eso. Dale, no, pero está bueno, está bueno. Está bueno ver Igual porque... no, es muy un ejemplo, hay muchas formas de hacerlo, incluso ustedes cuando ahora se pongan a escribirlo lo pueden hacer con ítems, acá es una posibilidad, una opción entre varias. Siempre, y esto aprovecho para decirlo ahora, siempre el diseño, hasta que no esté en versión final, la encuesta lo hacemos siempre en Word y lo pasamos a la plataforma, bueno, en este caso vamos a usar Google Forms, recién cuando está en versión final. Por eso siempre les mostramos todos los protocolos en Word, porque es mucho más fácil editarlo y ustedes lo tienen que hacer de manera colaborativa. Así que ahora cuando nos dividamos en grupos, arránquenlo en un documento Word y nos lo tienen que mandar también en archivo de formato Word, ¿no? Bueno, acá tenemos la pregunta, ¿no? La primera pregunta. ¿Qué rol cumplís en la escuela? ¿Qué rol cumplís? Padre, madre de la escuela secundaria, docente, estudiante. No soy padre ni madre, ni docente, ni estudiante. ¿Sí? Si en caso de, por ejemplo, en este caso, si respondía a esta pregunta, se terminaba la encuesta, porque está direccionada únicamente a la comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, nada, las opciones son excluyentes entre sí y están claramente definidas. Pregunta 2. Cuestionario a docentes. ¿Sos docente de una escuela en General San Martín? Acá la respuesta es dicotómica porque es sí o no. ¿Das clases en el secundario? Sí, no. ¿Sí? ¿En qué cursos das clase? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Sí? Son las opciones. Una de estas opciones va a tener que elegir el encuestado o la encuestada, ¿no? Entonces acá, al igual que hicimos con la encuesta, con la entrevista, el armarlo a partir de los ejes es bien ordenador y les recomendamos que utilicen, si les sirvió en la entrevista los ejes que ya armaron, utilicen los mismos ejes, si no, reordénenlos un poquito, pero ármenlo a través de ejes, ¿sí? Este primer eje que arman en este ejemplo es trayectoria laboral y educativa. Entonces, todas las preguntas que aparezcan a continuación van a estar vinculadas a ese eje temático, ¿sí? Entonces acá le preguntan, bueno, tu antigüedad docente, acá utilizan distintos rangos, porque si no, hacer de 1 a 35 es un montón, ¿no? Entonces, las opciones es menor o igual a 2 años, de 3 a 5, de 6 a 10. Si hubiésemos puesto de 5 a 10, estaríamos ahí incurriendo en un error porque
el que tiene 5 años exacto podría elegir ambas respuestas, ¿no? ¿Se entiende? De 3 a 5 o de 5 a 10, el que tiene 5 está ahí en el medio, ¿no? Entonces, de 11 a 20, más de 20. Y siempre tendemos a dejar una opción al final de no contesta o ninguno de los anteriores, otro. Siempre dar la opción de que si hay alguien que no se siente representado por las categorías que construimos, las opciones que construimos, que pueda optar por una respuesta alternativa, ¿no? Acá hay algunas preguntas abiertas, pero bueno, es básicamente ir armando esto. Lo que más tienen que tratar de dedicarse es ir construyendo esas opciones, ¿sí? La lista de categorías o de valores que van a armar o a asociar a las preguntas, que es lo que más difícil resulta a la hora de diseñar este tipo de instrumentos estructurados y cerrados. Más o menos se entendió, quedaron dudas, preguntas. ¿Va queriendo? Una pregunta, Cande. ¿Ya vieron lo de las consignas? Eso lo íbamos a dejar justamente para ahora, no sé si para después del trabajo en grupos o preferís que lo hagamos antes de dividirnos. Y por ahí ahora, Vale. total, así porque si después nos dividimos y se quedan trabajando y no Perfecto. volvemos a todos al grupo. Sí, yo quería dar primero lo cuanti para que después cuando digamos tablas de Sí, buenísimo, sorteo genial. sepan de qué estamos hablando. Pero ahí ya lo tengo acá abierto a la consigna, así que ahí comparto pantalla. Acá. ¿Querés que lo comento yo, Sofi? Sí, dale. Dale. Bueno, el trabajo, el segundo parcial, digamos, el segundo trabajo de evaluación, también va a constar de 2 partes, ¿sí? La parte A, que tiene que ver con el diseño de investigación, y una segunda parte que es la experiencia, el detrás de escena de la investigación, ¿sí? Para la parte A del trabajo, que nuevamente van a ser en los mismos grupos que el parcial 1, etc., lo que van a tener que hacer es sistematizar mucho de lo que fuimos haciendo en clase hasta ahora, ¿sí? En un primer ítem tienen que definir el tema, después tienen que escribir la situación problemática, que es algo que incluso ustedes ya empezaron a elaborar para el primer parcial, ¿sí? Entonces, incluir las recomendaciones, la devolución que le hicimos en el primer parcial para volver a entregarlo con esas correcciones incorporadas. Después también les pedimos que fundamenten el tema y el problema, es decir, que expliquen por qué resulta pertinente investigar sobre esta temática, sobre este problema y demás. Muchas de ustedes hicieron algo de esto en la misma situación problemática que entregaron en el primer parcial, así que seguramente lo tienen estos 2 ítems un poco entrelazados en el primer parcial. Después pregunta de investigación, objetivos generales y específicos, que eso lo trabajamos un montón y también les dimos una devolución en el primer parcial. Y después estos 3 ítems, de fundamentación epistemológica también ya lo tienen que tener iniciado, la idea es que ustedes lo puedan desarrollar más y mejorar a partir de los comentarios y demás. Y el punto 6 y 7, que eso sí es de esta segunda mitad de la materia, que tiene que ver con una fundamentación metodológica, que acá es principalmente que definan, o sea, que justifiquen la lógica de construcción de conocimiento que utilizan en este trabajo, ¿sí? Cualitativa, cuantitativa, triangulada, ¿sí? Entonces, no solamente tienen que fundamentar por qué utilizan una u otra, ¿sí? Sino también definir a través de los autores de la bibliografía qué se entiende por una u otra, ¿no? En ese sentido es,
bueno, esta investigación utiliza una estrategia triangulada, ya que se entiende desde tal autora la triangulación de esta y esta otra forma. Optamos por utilizar estrategias cualitativas que se caracterizan por esto, según tal autor, ¿sí? Entonces, estoy explicando mi investigación, pero para eso, para fundamentar mis decisiones metodológicas, utilizo también e incluyo definiciones de los autores de la bibliografía, ¿no? Y lo mismo con el punto 7, que en este caso no es tanto la fundamentación de las lógicas de construcción del conocimiento, sino de las estrategias en sí mismas, que son cosas distintas, ¿no? Como les decía al principio, lo cualitativo no se agota en hacer una entrevista. La entrevista es una estrategia de recolección de información específica que se enmarca en las investigaciones cualitativas, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes primero definan cuáles son las lógicas que utilizan de construcción de conocimiento, y después más puntualmente las estrategias de recolección de la información, que en este caso van a ser la entrevista y la encuesta, ¿sí? Ahí también recurran a la bibliografía para fundamentar las decisiones que fueron tomando, y también siempre haciendo referencia a la propia investigación. Por ejemplo, la entrevista es una estrategia conversacional, zaraza. En esta investigación se realizaron tantas entrevistas a tales actores para recabar tal tipo de información, o sea, es el entrelazado entre la bibliografía y, por otro lado, la propia investigación. O sea, ustedes usan esos conceptos de la bibliografía para fundamentar las decisiones que tomaron en su investigación, ¿sí? Bueno, y en segundo término, la parte B tiene que ver con la experiencia de investigación, y acá tienen que adjuntar todo lo que es el detrás de escena de la investigación, la cocina de la investigación, que es, por un lado, el protocolo de entrevista, que es uno por grupo, y por otro lado, las entrevistas desgrabadas, cada una de las entrevistas desgrabadas con las 3 columnas y las categorizaciones de las 3 columnas. En cada entrevista tiene que quedar aclarado en el encabezado qué estudiante hizo y desgrabó esa entrevista. Y el siguiente ítem, que es el protocolo ahora de la encuesta, y también las tablas de conteo. No necesariamente tienen que ser siempre en formato tabla, ¿sí? Ustedes pueden incluir un gráfico en vez de una tabla, ¿sí? No hay problema, siempre y cuando las frecuencias, o sea, los datos que se incluyan en esa tabla o en ese gráfico, incluya tanto las frecuencias absolutas, los números, 7 respuestas, 8 respuestas, como las frecuencias relativas, los porcentajes. Tienen que estar ambos datos, sí o sí. Bueno, y después acá les ponemos algunos criterios de evaluación y la fecha de presentación, que va a ser el lunes 13 de noviembre a las 17 horas. ¿Sí? Es decir, antes de la clase del 13 de noviembre, ustedes lo tienen que entregar a través de la plataforma del campus virtual. Y acá algunas recomendaciones finales, y eso es todo. Y una cosa importante, como ustedes tienen 2 semanas, como hicimos como la otra vez, que la clase presencial, si ustedes empiezan, obviamente que van a tener que empezar, pero bueno, empiezan a armar la mayor cantidad posible de un borrador para la clase que viene. Nosotros la clase que viene vamos a trabajar la primera parte de la clase en el análisis de cómo es bien la cuestión de la construcción de una vez que tienen las categorías, cómo organizan esas categorías, y el análisis también de los gráficos. No tanto la parte descriptiva, sino cómo ustedes tienen que trabajar también con lo que tienen. Pero cuando ustedes más traen a la clase, más podemos avanzar
en la ayuda de lo que necesiten justamente para que en la entrega final ya puedan resolver las dudas por ahí mayores y les quede la semana para esas pequeñas dudas que no puedan, que tengan que resolver, pero más que nada de escritura, no tanto de cuestiones conceptuales claves, o de las categorías y el análisis de los gráficos y demás. Bien, no, eso quería decir para la importancia de que vengan la semana que viene, que son esto, ¿no? Quedan 2 clases. Entonces es como, queda la clase que viene y después la clase de la entrega. Entonces es muy importante que estén presentes las 2 clases que quedan de cursada. ¿Preguntas, dudas de las consignas que leyó Cande, del armado del parcial, de lo que tienen que presentar? Yo quería hacer una pregunta. ¿Se puede pedir constancia de examen? ¿Para qué fecha sería el La que lunes? necesites. La realidad es que como este tipo de parciales tienen muchas instancias, porque ustedes ya están casi en el proceso, ¿no? De cuando uno al armar mal encuesta, entrega el protocolo, después entrega las grabaciones, después la semana que viene tienen que venir con o sea, fíjate qué fecha vas a pedir y firmamos la fecha. O sea, mientras que sea un lunes, dentro de esto no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, si quieren lo que podemos hacer es dividirnos en los grupos y nosotras, la idea es que ustedes, o sea, ustedes ahora tienen bastante tiempo de la clase. Entonces, la idea es trabajar en el armado del protocolo de encuesta. Casi si hoy podemos tener la versión final para los que están más adelantados, bueno, ustedes ya pueden, si nosotras las miramos, hoy la miramos, ya pueden salir la semana a empezar a construirla, hacerla y pasarla. Obviamente que no se va a resolver todo hoy, pero sí el mayor grado de dificultad. Entonces es eso, ponerse a armar y después, en tu caso, nos lo entregan, ¿hasta qué día tienen para la entrega? El domingo, así el lunes les traemos a la clase presencial la corrección. O se la, Entonces, sí, o si no, o sea, tienen, las o sea, devolvemos. hasta el viernes tendrían que entregar y nosotras el lunes le llevamos la definitiva. Sí, yo no tengo problema de cualquiera de las. Bueno, eso, empezar a armar. Sí, obviamente que si ustedes en la semana ya tienen una versión, bueno, nos lo entregan antes, cuanto antes nosotras les podemos entregar las devoluciones, mejor para ustedes, porque van a tener más tiempo. Pero bueno, hoy sería empezar. Tengan en cuenta esto, de armar el protocolo como dijo en el documento, no todavía en el formulario de encuesta, porque después no se puede modificar. Ay, qué ruido, se puso justo en la puerta. Voy Más vos entonces los grupos, Ariel con Miguel, y no está, María. María no está, ¿no? Bueno, creería que ahí está bien. Vamos, en la sala 2 sería Karina con Germán, con Macarena y Andrea, ¿no? No, Silvana. Ah. Sí, ok. Me estaría faltando Silvana, ahí está. Y en la sala 3, Andrea con Librada, ¿no? Y sala 4 sería Matías, pero el Matías Trope, y no está la otra compañera que se me fue el nombre, pero falta una chica que ahora se me fue el nombre. Bien, estamos, abro todas las salas.
Y como decía Sofi, trabajen en un documento compartido idealmente, cada uno de los grupos, nosotras vamos a circular, pero ustedes se pueden quedar ya en la clase, como que no volveríamos a la sala común, sino que ustedes trabajan con nosotras circulando por por las salas de grupos, y trabajan todo lo que les haga falta. Si hoy logran cerrar ya una primera versión, nos la pueden mandar cuanto antes y ya queda como el resto de la clase destinado a que puedan avanzar con este trabajo. ¿Sí? Vamos, entonces abro las salas y avanzamos. Nos vemos. Yo lo que no veo cambio son las salas. Porque no te puse de coanfitriona. Ahí te pongo, esperá. Ahí se supondría que si te pongo de coanfitriona vas a poder. Sofi más coanfitriona. Ahí creería que las vas a poder ver. ¿Y para qué grabo?